Hay historias que no deberían contarse, pero aún así llegan a nosotros. A veces en un mensaje a las 3 de la mañana, a veces en una conversación que alguien jura haber olvidado, y otras veces en un susurro que no sabemos si escuchamos afuera o adentro. Hoy reunimos varios encuentros que marcaron a quienes los vivieron, momentos que no buscan convencerte de nada, solo dejarte con esa sensación de que quizá no estamos tan solos como creemos. Antes de comenzar, cuéntame desde donde nos escuchas y si estas historias te acompañan en tus noches, suscríbete para no perderte las próximas. Tu like y tu comentario ayudan a que más personas encuentren este espacio donde lo inexplicable toma forma. Ahora sí, apaga la luz si te atreves. Te voy a copiar aquí el mensaje tal como me llegó, porque siento que si lo reescribo o lo adapto, pierde algo. No sé si es la forma en que él lo contó, o la manera en que iba dudando mientras escribía, pero hay algo en su tono que me dejó intranquilo desde la primera lectura. Me escribió hace 2 semanas, a las 2:17 de la madrugada, y aunque al principio pensé que era solo alguien queriendo desahogarse, hubo un punto en el que me di cuenta de que no estaba exagerando. No sé si lo que vivió fue realmente paranormal, pero sí sé que no estaba inventando nada. Nadie escribe así cuando está mintiendo. Nadie se contradice de esa forma tan humana, tan torpe, tan desesperada. Nadie se detiene tanto en detalles que no sirven para nada si lo que quiere es contar una historia. Por eso te lo dejo tal cual, palabra por palabra, con sus pausas, sus dudas y sus repeticiones. Él me pidió que no dijera su nombre, así que lo voy a llamar simplemente M. Hola. No sé muy bien cómo empezar esto. Nunca he escrito algo así y me siento un poco ridículo, pero necesito contarlo. No sé si tú crees en estas cosas o si solo te dedicas a recopilar historias raras, pero lo que me pasó no fue un sueño, ni una alucinación, ni una mala interpretación. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que escuché. Y sé que no fue normal. No quiero que me digas que vaya a un psicólogo ni que revise si tengo monóxido de carbono en la casa. Ya pasé por todo eso. Solo quiero que alguien lo lea sin decirme que estoy loco. Todo empezó hace unos meses, cuando me mudé al departamento donde estoy ahora. Es un lugar pequeño, en un edificio viejo, pero estaba barato y cerca de mi trabajo, así que no me importó que tuviera algunos detalles feos. El pasillo del piso siempre está medio oscuro porque una de las luces del techo parpadea desde que llegué y el ascensor hace un ruido horrible cuando se cierra, como si arrastrara metal oxidado. Pero nada de eso me molestaba. De hecho, al principio me gustaba la idea de vivir solo, aunque fuera en un lugar así. Después de años compartiendo departamento con gente que no conocía, tener un espacio propio me parecía un lujo. La primera semana no pasó nada raro. Solo ruidos normales de un edificio viejo, tuberías, pasos en el piso de arriba, puertas que se cierran con corriente. Pero la segunda semana empecé a notar algo que no supe explicar. No era un sonido fuerte ni algo que me asustara de inmediato. Era más bien una sensación. Como si hubiera alguien más en el departamento. No me refiero a que escuchara pasos o voces, nada tan claro. Era más como si el aire cambiara cuando yo entraba a una habitación. Como si hubiera movimiento, pero no movimiento físico, sino una presencia. No sé cómo explicarlo sin sonar tonto. Era como cuando entras a un cuarto donde alguien estuvo hace un segundo, y todavía queda ese rastro, ese calor, ese olor. Pero yo vivía solo. Y no recibía visitas. Al principio pensé que era mi imaginación, o que estaba demasiado cansado. Trabajo muchas horas y a veces llego a casa tan agotado que ni siquiera ceno. Pero la sensación no se iba. De hecho, se hacía más fuerte por las noches. No sé si era porque todo estaba más silencioso o porque yo estaba más atento, pero cada vez que apagaba las luces para dormir, sentía que había alguien parado en la puerta de mi habitación. No escuchaba nada, no veía nada, pero lo sentía. Como si me observaran. Como si esperaran algo de mí. Una noche, después de una jornada especialmente larga, me quedé dormido en el sillón del living. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó un ruido muy suave, como un roce. No un golpe, no un paso. Un roce.
como si alguien pasara la mano por la pared. Abrí los ojos y estaba todo oscuro. Me quedé quieto, tratando de escuchar de nuevo, pero no se repetía. Pensé que tal vez había sido yo moviéndome en sueños. Me levanté para ir a mi cama, y cuando pasé por el pasillo que conecta el living con la habitación, sentí un olor extraño. No era fuerte, pero sí muy claro. Era un olor a humedad, pero no a humedad de baño o de ropa mojada. Era un olor a humedad vieja, como la de un sótano que no se abre hace años. Me detuve un segundo, respiré hondo, y el olor desapareció. Así, de golpe. Como si nunca hubiera estado ahí. Esa fue la primera vez que me asusté de verdad. No por el olor en sí, sino por lo repentino. Por lo preciso. Como si algo hubiera estado ahí y se hubiera ido justo cuando yo pasé. Me fui a dormir, pero tardé horas en conciliar el sueño. Y cuando por fin lo logré, tuve un sueño horrible. No lo recuerdo completo, solo fragmentos. Recuerdo estar parado en mi pasillo, pero el pasillo era más largo, mucho más largo, como si no tuviera fin. Y al fondo había una sombra. No una figura humana, no algo definido. Solo una sombra más oscura que la oscuridad. Y yo sabía que si me acercaba, algo iba a pasar. Algo malo. Pero también sabía que no podía dar la vuelta. Que tenía que caminar hacia ella. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y con la sensación de que alguien había estado parado al lado de mi cama mientras dormía. Después de eso, las cosas empezaron a volverse más claras. No más fuertes, pero sí más claras. Ya no era solo una sensación. Empecé a escuchar cosas. No voces, no palabras, pero sí sonidos. Como si alguien respirara muy despacio en el pasillo. O como si hubiera un susurro muy bajo detrás de la puerta del baño. No podía distinguir qué decía, si es que decía algo, pero estaba ahí. Y siempre pasaba cuando yo estaba solo. Nunca cuando había ruido afuera, nunca cuando estaba cocinando o viendo televisión. Solo cuando todo estaba en silencio. Una noche, mientras estaba en mi habitación leyendo, escuché claramente como alguien caminaba por el pasillo. No pasos fuertes, sino pasos lentos, arrastrados, como si la persona estuviera descalza. Me quedé congelado. No podía moverme. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Yo no me atreví a levantar la vista del libro, aunque ya no estaba leyendo. Sentía que si miraba hacia la puerta, iba a ver algo que no quería ver. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 minuto, tal vez 10. Pero en algún momento, los pasos se alejaron. Lentamente. Hacia el living. Y después, silencio. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta que amaneció, con la luz prendida, sentado en la cama, sin moverme. No quería salir de la habitación. No quería caminar por ese pasillo. Cuando por fin salió el sol, me levanté y revisé todo el departamento. No había nada fuera de lugar. Nada movido. Nada roto. Pero el aire estaba distinto. Más frío. Más pesado. Empecé a dejar la televisión prendida por las noches, para no escuchar el silencio. Pero incluso así, a veces sentía que había alguien parado detrás del sillón mientras yo intentaba dormir. No lo veía, pero lo sentía. Como si el aire se comprimiera en ese punto exacto. Como si hubiera un peso. Una presencia. Un día, mientras estaba trabajando desde casa, escuché un golpe suave en la puerta de entrada. No un golpe fuerte, no un llamado. Solo un toque. Como si alguien hubiera apoyado los nudillos y los hubiera deslizado hacia abajo. Me acerqué despacio, miré por la mirilla, y no había nadie. Pero cuando apoyé la mano en la puerta, estaba fría. Muy fría. Como si del otro lado hubiera algo que absorbía el calor. Esa misma tarde, decidí hablar con la vecina del departamento de al lado. Es una señora mayor, muy amable, que siempre me saluda cuando nos cruzamos en el pasillo. Le pregunté si había escuchado ruidos raros últimamente. Ella me miró con una expresión que no supe interpretar. No era miedo,
pero tampoco era sorpresa. Era más bien resignación. Me dijo que sí, que a veces escuchaba cosas, pero que no les prestaba atención. Que ese edificio siempre había sido así. Le pregunté qué quería decir con así, pero no quiso explicarme. Solo me dijo que si los ruidos no me dejaban dormir, podía poner música suave. Que eso ayudaba. Y después se metió rápido en su departamento, como si no quisiera seguir hablando del tema. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que nunca había escuchado antes. No eran pasos, no era respiración, no era un susurro. Era como si alguien estuviera moviendo muebles en el living. No muebles pesados, sino una silla. Como si la arrastraran despacio por el piso. Me levanté, tomé mi celular para usarlo como linterna y abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba oscuro, como siempre. Caminé despacio, con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando llegué al living, no había nada. La silla estaba en su lugar. Todo estaba igual. Pero el aire estaba helado. Y había un olor. Ese mismo olor a humedad vieja que había sentido la primera vez. Pero esta vez era más fuerte. Más denso. Como si viniera de un punto específico. Me acerqué a la pared del fondo, donde está la ventana, y el olor se intensificó. Toqué la pared, y estaba húmeda. No mojada, no goteando. Solo húmeda. Como si alguien hubiera apoyado la mano ahí hace un segundo. Esa fue la primera vez que pensé en irme del departamento. Pero no podía mudarme así nomás. No tenía dinero para pagar otro alquiler. Y además, sentía que si me iba sin entender qué estaba pasando, algo iba a seguirme. No sé por qué pensé eso. No tenía sentido. Pero lo sentía. Como si lo que fuera que estaba ahí no estuviera atado al lugar, sino a mí. Una semana después, pasó lo peor. No sé si llamarlo lo peor, porque no me hizo daño físico ni nada así, pero fue lo que me convenció de que no estaba imaginando nada. Estaba en la cocina, lavando los platos, cuando escuché claramente que alguien me llamó por mi nombre. No fue un grito, no fue un susurro. Fue una voz normal, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me giré de inmediato, y no había nadie. Pero lo que me paralizó no fue la ausencia de alguien, sino el tono de la voz. No sonaba amenazante. No sonaba enojada. Sonaba triste. Como si la persona que me llamó estuviera pidiendo algo. Como si necesitara algo de mí. Solté el plato que tenía en la mano y se rompió en el fregadero. Me quedé ahí, sin moverme, sin respirar, esperando que la voz se repitiera. Pero no pasó. Solo silencio. Un silencio tan profundo que me hizo sentir que el departamento estaba vacío de una forma distinta. No vacío de personas, sino vacío de vida. Esa noche dormí en casa de un amigo. No le conté nada, solo le dije que había tenido un problema con la calefacción. Pero cuando volví al día siguiente, encontré algo que me hizo sentir que ya no podía seguir ahí. En la pared del pasillo, justo a la altura de mis ojos, había una marca. No era un dibujo, no era un símbolo. Era una marca de mano. Una mano grande, más grande que la mía, marcada en la pintura como si alguien la hubiera apoyado con fuerza. No estaba hecha con pintura ni con suciedad. Era como si la pared hubiera cambiado de color en ese punto exacto. Como si algo hubiera dejado un rastro que no se podía limpiar. Intenté borrarla con un paño húmedo, pero no se iba. Pasé la uña por el borde, y la pintura estaba lisa. No había relieve. No había nada. Solo el color distinto. Como si la mano hubiera estado ahí desde siempre, pero yo recién la veía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón, con todas las luces prendidas, esperando que pasara algo. Pero no pasó nada. Y eso fue peor. Porque me di cuenta de que lo que fuera que estaba ahí no necesitaba hacer ruido para estar presente. No necesitaba moverse. No necesitaba manifestarse. Solo estaba. Y yo lo sabía. Y él sabía que yo lo sabía.
Hace 3 días me fui del departamento. No dije nada al dueño. Solo dejé las llaves en la mesa y me fui. Estoy quedándome en casa de un primo mientras busco otro lugar. Pero desde que me fui, siento que algo no está bien. No he escuchado nada raro, no he visto nada extraño, pero a veces, cuando estoy solo en la habitación, siento que el aire cambia. Como si alguien hubiera estado ahí un segundo antes. Como si hubiera movimiento. Como si hubiera una presencia. No sé si lo que había en ese departamento se quedó ahí o si vino conmigo. No sé si era algo real o si era algo que yo mismo provoqué sin querer. Pero sé que no fue mi imaginación. Y sé que no ha terminado. A veces, cuando estoy a punto de dormirme, escucho un susurro muy suave. No puedo distinguir lo que dice. Pero sé que me está llamando. Sé que está esperando. Y sé que, tarde o temprano, voy a tener que volver a escucharlo. Ese fue el mensaje completo. No volví a saber de él. Le escribí 2 veces después, solo para saber si estaba bien, pero no respondió. No sé si se cansó de hablar del tema, si no quiere recordar lo que pasó, o si simplemente decidió seguir con su vida. Pero hay algo que no puedo dejar de pensar. Cuando me mandó ese mensaje, me dijo que lo había escrito todo de una sola vez, sin pausas, sin releer. Como si necesitara sacarlo de encima. Como si lo que fuera que lo seguía no quisiera que él lo contara. Y lo que más me inquieta es que, desde que leí su historia, a veces siento algo parecido a lo que él describió. No siempre. Solo en ciertos momentos. Como ahora, por ejemplo, mientras te escribo esto. Como si hubiera alguien parado detrás de mí, leyendo cada palabra que escribo, esperando que termine. No sé si es sugestión. No sé si es miedo. Pero sé que no quiero mirar hacia atrás. No todavía. Todo comenzó en el invierno de 2011. En ese entonces, yo era un ingeniero forestal joven, lleno de esa soberbia que te da el título y la falta de experiencia. Me asignaron a una estación de vigilancia llamada El Centinela, un puesto avanzado en lo profundo de una reserva protegida, casi en el límite estatal. Mi compañero era un hombre mayor, de unos 50 años, llamado Arturo. Arturo era un tipo callado, de esos que parecen haber visto demasiado y prefieren no hablar de ello. Nuestra labor era sencilla pero agotadora, vigilar que no hubiera talas clandestinas, reportar incendios y, sobre todo, mantener el orden en un perímetro de 20 kilómetros a la redonda. Estábamos solos. La civilización más cercana era un pueblo a 4 horas de camino por una brecha que, si llovía, se volvía intransitable. El primer mes pasó sin novedades. Frío, niebla y el sonido constante del viento entre los pinos. Pero la rutina te vuelve descuidado. Hace creer que eres el dueño del lugar porque no ves a nadie más. Una noche de martes, la niebla bajó con una densidad que nunca antes había visto. No se veía ni a 2 metros. Arturo y yo estábamos aburridos. Teníamos una radio de onda corta que solo captaba estática y un par de libros que ya habíamos leído 3 veces. Fue entonces cuando Arturo sacó una botella de mezcal que tenía escondida en su petate. Para el frío, muchacho, me dijo con una sonrisa que hoy me parece un presagio. Rompimos la regla de oro, nunca beber en el puesto. Pero, ¿quién nos iba a ver? Estábamos en el fin del mundo. Pasamos las horas bebiendo y hablando de tonterías. Arturo me contó de su familia, de su pueblo en la costa, de sus deudas. Se le veía ansioso, como si necesitara sacar algo de su pecho. A eso de las 2 de la mañana, mientras la botella estaba a la mitad, Arturo se quedó callado de golpe. Sus ojos se clavaron en la pequeña ventana que daba al sendero principal. ¿Ves eso?, susurró. Yo agudicé la vista. Al principio no vi nada más que el gris de la niebla. Pero luego, entre los troncos oscuros, apareció una luz roja. Era pequeña, apenas un punto que subía y bajaba rítmicamente. Es una luciérnaga, Arturo. No seas miedoso, le dije, aunque sabía perfectamente que en esa época del año y a esa altura no había luciérnagas. No. Eso es un cigarro, respondió él con la voz temblorosa.
Me puse de pie. La luz se acercaba lentamente. Tomé la linterna de alta potencia y salí al porche de madera. Arturo me siguió, pegado a mi espalda. Alumbré hacia el sendero y el haz de luz cortó la niebla, pero no vimos a nadie. Sin embargo, el olor nos golpeó de inmediato. No era el olor a humo de tabaco común. Era un aroma dulce, casi empalagoso, como flores muertas mezcladas con algo quemado. «Buenas noches», grité yo, tratando de sonar autoritario. «¿Quién anda ahí? Esta es una zona restringida». El punto rojo se detuvo a unos 10 metros. Entonces, escuchamos una risa. No fue una risa fuerte, sino un sonido seco, como de hojas crujiendo. De la niebla emergió un hombre. Vestía un traje gris, impecable, que no tenía sentido para ese lugar. No llevaba botas de montaña, sino zapatos de cuero que brillaban bajo mi linterna. «Perdonen la interrupción, caballeros», dijo el hombre. Su voz era magnética, profunda, con un acento que no pude identificar. «Solo estoy de paso. El camino se vuelve confuso con este clima». Arturo se tensó a mi lado. Yo bajé un poco la linterna, deslumbrado por la extraña presencia. El tipo era joven, bien parecido, con el cabello perfectamente peinado a pesar de la humedad. «Usted no puede estar aquí», insistí, aunque mi corazón ya latía desbocado. «El camino termina en la estación». «¿De dónde viene?» El hombre dio un paso hacia la luz del porche. Su rostro era extrañamente simétrico, perfecto. «Vengo de todas partes, Damián», dijo él. Me quedé helado. Yo no le había dicho mi nombre. Arturo dio un paso atrás, tropezando con una silla. «¿Cómo sabe cómo me llamo?», pregunté. Mi mano que sostenía la linterna empezó a temblar. El hombre sonrió, mostrando una hilera de dientes blancos y perfectos. Se llevó el cigarro a la boca y, al inhalar, la brasa iluminó sus ojos. Fue un segundo, pero lo vi. No había blanco en sus ojos. Eran dos pozos de oscuridad absoluta, negros de orilla a orilla, como si la noche misma estuviera contenida en sus cuencas. «Sé muchas cosas», continuó él, ignorando mi pregunta. Miró a Arturo, quien estaba pálido como un muerto. «Sé que Arturo aún debe el dinero de la cirugía de su hija. Sé que hiciste una promesa en el muelle de Veracruz hace 10 años, Arturo, y sé que no la has cumplido». Arturo soltó un gemido ahogado. Se dejó caer de rodillas en el porche, cubriéndose la cara con las manos. «No. No es posible», murmuraba Arturo. «Tú no eres él, no puedes ser tú». El hombre se acercó más. El frío que emanaba de él era diferente al frío de la montaña, era un frío que te calaba los huesos, que te hacía sentir que tu propia sangre se espesaba. Se detuvo justo en el límite del porche. «Ustedes los humanos son tan predecibles», dijo con un tono de decepción. «Beben para olvidar que tienen miedo, rezan cuando ya es tarde. Yo solo vine a ofrecerles lo que realmente quieren». Se metió la mano en el bolsillo del saco y sacó un fajo de billetes tan grueso que apenas podía sostenerlo. Lo dejó sobre la barandilla de madera. «Esto es para la deuda de Arturo», dijo. Luego, sacó un pequeño frasco con un líquido ámbar. «Y esto es para que tu padre, Damián, deje de sufrir por ese cáncer que no le has contado a nadie». Me quedé sin aire. Mi padre estaba enfermo, sí, pero los resultados habían llegado apenas 2 días antes y yo no se lo había dicho ni a Arturo ni a mi esposa. ¿Cómo podía saberlo este extraño en medio de la nada? «¿Quién eres?», pregunté, apenas en un susurro. El hombre se inclinó hacia mí. El aroma dulce se volvió insoportable, asfixiante. «Tengo muchos nombres, pero ustedes me llaman por el que más les aterra. Aunque, curiosamente, soy el único que cumple lo que promete». Tomó la mano de Arturo, quien no opuso resistencia. Con una uña larga y afilada, le hizo un pequeño corte en la palma. Arturo no gritó, se quedó en trance, mirando cómo su sangre goteaba sobre la madera del porche. El hombre bebió una gota de esa sangre y luego se lamió los labios. «Volveré en 3 días», dijo el hombre, retrocediendo hacia la niebla.
Para entonces, Arturo, habrás decidido si quieres que tu hija viva o si prefieres quedarte con tu integridad. Y tú, Damián, piensa en tu padre. El tiempo se agota. El hombre desapareció en la niebla tan rápido como había llegado. No hubo ruido de pasos, no hubo ramas quebradas. Solo el silencio sepulcral de la montaña. Entramos en la estación, pero ninguno de los dos pudo dormir. Arturo se pasó el resto de la noche mirando su palma, donde la herida no cerraba. Lo más aterrador ocurrió a la mañana siguiente. El perro de la estación, un pastor alemán que era el mejor guardián que habíamos tenido, apareció muerto junto a la puerta. No tenía heridas, no había rastro de pelea. Parecía que simplemente se había detenido su corazón por el puro terror de lo que vio esa noche. Los siguientes 2 días fueron un descenso al infierno. La radio dejó de funcionar por completo. Solo se escuchaban susurros en una lengua que no entendíamos. Arturo empezó a hablar solo, a repetir fechas y nombres de personas muertas. Yo intenté convencerlo de bajar de la montaña, de huir, pero él se negaba. Él sabe dónde estamos, Damián, me decía Arturo con los ojos perdidos. No hay donde esconderse del dueño de todo. El tercer día, la oscuridad cayó más temprano que nunca. El cielo se puso de un color violeta oscuro, casi negro. No había viento, no había pájaros. El bosque estaba mudo. A medianoche, escuchamos el golpe en la puerta. 3 golpes secos, rítmicos. Ya está aquí, dijo Arturo. Se levantó con una calma que me dio más miedo que sus gritos. Abrió la puerta sin dudarlo. Ahí estaba él de nuevo. Pero esta vez no vestía el traje gris. Su forma parecía inestable, como si la realidad no pudiera sostenerlo. Su sombra se proyectaba en la pared de la cabaña, pero la sombra no se movía como él, la sombra tenía cuernos y garras que se retorcían. Es hora, dijo la entidad. Su voz ya no era humana, era un coro de miles de voces gritando al mismo tiempo en el fondo de un pozo. Arturo salió al porche. Yo intenté detenerlo, pero mis pies estaban pegados al suelo. No podía mover un solo músculo. Vi cómo ese ser ponía su mano sobre el hombro de Arturo. En ese momento, Arturo se giró hacia mí. Sus ojos ya no tenían pupila, eran solo 2 esferas blancas. Dile a mi hija que la quiero, susurró. El ser soltó una carcajada que hizo vibrar los cristales de la estación hasta que estallaron. Se llevó a Arturo hacia el bosque. Yo me quedé ahí, paralizado, viendo cómo sus figuras se fundían con la oscuridad. Lo último que vi fue el punto rojo del cigarro encendido, alejándose hacia lo más profundo de la maleza. Cuando por fin pude moverme, corrí. No tomé mis cosas, no cerré la estación. Corrí montaña abajo durante horas hasta que mis pulmones quemaban. Llegué al pueblo al amanecer, cubierto de barro y sangre de mis propios pies. Nadie me creyó. La policía subió a El Centinela 2 días después. Encontraron la estación abierta, el fajo de billetes sobre la barandilla y el cuerpo del perro. De Arturo nunca encontraron ni una huella. Mi padre se recuperó milagrosamente a la semana siguiente. Los médicos no pudieron explicarlo. Pero cada vez que voy a visitarlo y lo veo sonreír, no puedo evitar sentir un escalofrío. Porque sé que en algún lugar, en alguna montaña o en algún callejón oscuro, hay alguien que cobró el precio por esa vida. Damián termina su correo diciendo que, desde esa noche, nunca vuelve a encender un cigarro. Y que cada vez que ve una luz roja en la distancia, cierra los ojos y reza una oración que ya no sabe si alguien escucha. Te voy a contar esto tal como ella me lo contó aquella noche en el campamento, cuando ya todos se habían ido a dormir y solo quedábamos nosotras 2 frente a la fogata que se estaba apagando. No sé si fue el silencio del bosque, o el sonido de las ramas moviéndose con el viento, o la forma en que la luz naranja le iluminaba la cara mientras hablaba, pero hubo algo en su tono que me hizo entender que no estaba exagerando ni inventando nada. Ella no es de esas personas que buscan atención contando historias raras. De hecho, siempre fue la primera en reírse cuando alguien mencionaba fantasmas o cosas paranormales. Por eso, cuando empezó a hablar,
lo hizo con esa mezcla de vergüenza y sinceridad que solo aparece cuando alguien está contando algo que le pesa desde hace años. Me dijo que tenía 7 u 8 años cuando pasó. Que se habían mudado hacía poco a una casa pequeña, una de esas casas viejas que parecen más grandes por fuera que por dentro. Vivía con su mamá y su hermana, que era 3 años mayor. Su mamá trabajaba todo el día, así que muchas veces se quedaban solas en casa, pero no era algo que les diera miedo. Eran niñas, y para ellas estar solas significaba libertad, comer galletas sin permiso, ver televisión más tiempo del permitido, inventar juegos. Pero ese día su hermana no estaba. Había ido a casa de una amiga, y su mamá no volvería hasta la noche. Era verano, hacía calor, y la casa estaba llena de luz. No había nada que pudiera dar miedo. Esa mañana, su mamá había cambiado los muebles del lugar. No era una mudanza completa, solo un reacomodo. A veces las madres hacen eso, como si mover un sillón o una mesa pudiera cambiar la energía de la casa. Ella no entendía por qué lo hacía, pero le gustaba. Le parecía divertido ver todo como si fuera nuevo. Así que pasó buena parte de la tarde caminando por la casa, mirando cada rincón como si fuera la primera vez que lo veía. La sala había quedado distinta. El sofá ya no estaba pegado a la pared, sino un poco más adelante, dejando un espacio detrás que antes no existía. La mesa de centro estaba más cerca de la ventana, y la alfombra parecía más grande ahora que no tenía muebles encima. Me dijo que estaba aburrida. Que no había nada para hacer. Que hacía calor y que la televisión no tenía nada interesante. Así que empezó a girar sobre sí misma, como hacen los niños cuando no tienen nada mejor que hacer. Giraba y giraba, viendo cómo su vestido se abría como un abanico. Era uno de esos vestidos ligeros de verano, que se levantan cuando das vueltas rápido. Ella siempre hacía eso. Le gustaba sentir el aire en las piernas, ver cómo la tela se inflaba y se movía como si tuviera vida propia. Y fue en uno de esos giros cuando la vio. No fue una sombra. No fue un reflejo. No fue un movimiento confuso provocado por el mareo. Ella lo dijo con una seguridad que me puso la piel de gallina. La vi perfectamente. Una niña pequeña, parada entre ella y el sofá. Una niña rubia, con un vestido azul y blanco, de esos vestidos antiguos que ya no se ven. Con medias blancas que tenían voladitos en la parte de arriba. No estaba sucia, no estaba lastimada, no tenía una expresión rara. Solo estaba ahí. Como si hubiera estado parada en ese lugar desde hacía mucho tiempo, esperando a que alguien la viera. Fue una fracción de segundo. Un instante tan breve que cualquier otra persona lo habría descartado como un error de percepción. Pero ella no. Ella sabía lo que había visto. Lo supo en el momento exacto en que dejó de girar y el vestido cayó de golpe contra sus piernas. Se quedó quieta, con el corazón acelerado, mirando el espacio donde la niña había estado. No había nada. Solo el sofá, la alfombra y la luz del verano entrando por la ventana. Pero la imagen seguía ahí, grabada en su mente con una claridad imposible. Me dijo que no gritó. No porque no tuviera miedo, sino porque el miedo fue tan repentino y tan profundo que la dejó sin voz. Se quedó inmóvil, respirando despacio, tratando de entender qué había pasado. Miró detrás del sofá, aunque sabía que no iba a encontrar nada. Caminó por la sala, tocó la pared, se asomó por la ventana. Todo estaba igual que siempre. Pero ella no. Algo dentro de ella había cambiado. Lo más extraño, me dijo, fue que la niña no parecía querer asustarla. No tenía una expresión amenazante. No estaba triste, ni enojada, ni pidiendo ayuda. Solo estaba ahí. Como si fuera parte de la casa. Como si hubiera estado esperando a que alguien la notara. Y eso, según ella, fue lo que más la perturbó. Porque si hubiera sido algo aterrador, algo claramente malo, habría podido contarlo como una historia de miedo. Pero no. Era una niña normal. Una niña que no debería estar ahí. Después de verla, no supo qué hacer. Tenía 7 u 8 años, estaba sola en casa,
y no tenía a quien contárselo. Su hermana no estaba, y aunque hubiera estado, probablemente no le habría creído. Su mamá no volvería hasta la noche, y ella no quería quedarse sola con esa imagen en la cabeza. Así que se sentó en el sillón, abrazó sus piernas y se quedó mirando el espacio vacío frente a ella, esperando que la niña apareciera de nuevo. Pero no apareció. Pasaron unos minutos, o tal vez una hora, no lo recuerda bien. El tiempo se volvió extraño después de eso. Todo se sentía más lento, más pesado. La luz del verano seguía entrando por la ventana, pero ya no le parecía cálida. Le parecía demasiado brillante, como si iluminara cosas que no deberían verse. Cada ruido de la casa, el crujido de la madera, el zumbido del ventilador, el sonido lejano de un auto pasando por la calle, le parecía más fuerte, más presente. Me dijo que en un momento pensó que tal vez la niña había sido una especie de recuerdo. Algo que su mente había inventado. Pero no. Ella no conocía a ninguna niña así. No había visto fotos antiguas en la casa. No había escuchado historias de la familia. No había nada que pudiera haber provocado esa imagen. Y sin embargo, la había visto con una claridad que no podía negar. Cuando su mamá llegó esa noche, no le dijo nada. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo le dices a tu mamá que viste a una niña que no existe? ¿Cómo le cuentas algo así sin que piense que estás inventando cosas? Además, su mamá estaba cansada, como siempre. Venía del trabajo, tenía que preparar la cena, revisar tareas, ordenar un poco. No había espacio para hablar de fantasmas o apariciones. Así que se quedó callada. Pero esa noche, cuando se fue a dormir, no pudo dejar de pensar en la niña. Cerraba los ojos y la veía ahí, parada entre ella y el sofá, con ese vestido azul y blanco, con esas medias antiguas. No había nada aterrador en la imagen, pero había algo profundamente inquietante en la idea de que una niña desconocida hubiera estado tan cerca de ella sin que ella lo supiera. Como si la casa tuviera rincones que no había visto. Como si hubiera historias escondidas en las paredes. Me dijo que durante semanas evitó girar sobre sí misma. Que dejó de usar vestidos que se levantaban cuando giraba. Que cada vez que pasaba por la sala, miraba de reojo el espacio entre el sofá y la pared, esperando ver algo. Pero nunca volvió a ver a la niña. Nunca volvió a sentir nada extraño. La casa siguió siendo la misma. Su vida siguió siendo la misma. Pero la imagen se quedó con ella. Como si la niña hubiera dejado una marca invisible en su memoria. Con el tiempo, dejó de pensar en eso todos los días. Creció, se mudó, hizo su vida. Pero cada tanto, cuando está sola en una habitación, siente un impulso extraño de mirar detrás de los muebles. No porque espere ver algo, sino porque una parte de ella nunca olvidó lo que vio. Y aunque no cree en fantasmas, aunque siempre dice que esas cosas no existen, hay un silencio en su voz cuando lo dice. Un silencio que dice lo contrario. Cuando terminó de contarme la historia, la fogata ya casi se había apagado. Solo quedaban brasas rojas, respirando lentamente en la oscuridad. Ella se quedó mirando el fuego, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Y después dijo algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Lo que más me asusta no es haberla visto. Lo que más me asusta es que no parecía sorprendida de verme. Como si ella ya supiera que yo iba a girar en ese momento. Como si hubiera estado esperando exactamente ese segundo. No supe qué decirle. No había nada que pudiera decir. Solo nos quedamos en silencio, escuchando el bosque, sintiendo cómo la noche se hacía más profunda a nuestro alrededor. Me llegó un hilo de mensajes directos por Instagram hace un par de semanas. El remitente es un tipo llamado Adrián, un editor de video freelance que decidió mudarse de la capital a un pueblo pequeño en busca de paz y rentas más baratas. Adrián es un tipo racional, de esos que buscan la explicación técnica para todo. Por eso su historia me perturbó tanto. No hay monstruos de película aquí, no hay efectos especiales. Hay algo mucho más difícil de digerir. La sensación de que la realidad se puede deformar de manera física y silenciosa frente a tus ojos.
Esta es la transcripción de lo que Adrián vivió durante los últimos 3 meses. Todo empezó en agosto. Adrián alquiló una casa antigua en la calle Galeana. Era una construcción de techos altos, muros de adobe de casi medio metro de grosor y un patio interno lleno de macetas vacías. El precio era ridículamente bajo, pero el dueño, un señor de unos 70 años que no dejaba de mirarse las manos mientras firmaba el contrato, solo puso una condición: si ve gente en la esquina por la noche, no les ofrezca nada. No es que sean peligrosos, es que son persistentes. Adrián no le dio importancia. Pensó que se refería a indigentes o a las mujeres que suelen trabajar en esas zonas de los pueblos. Se instaló, montó su equipo de edición y durante las primeras 2 semanas, el silencio fue su mejor aliado. Pero el pueblo tenía un ritmo extraño. A las 8 de la noche, las calles quedaban desiertas. No era el silencio tranquilo de una ciudad que duerme, era un silencio de espera. Como si todo el pueblo aguantara la respiración al mismo tiempo. Fue el 15 de agosto cuando las vio por primera vez. Eran las 11 de la noche. Adrián salió a la pequeña banqueta a fumarse un cigarrillo. La calle Galeana hace esquina con un callejón sin salida que termina en una barda de piedra. Bajo la única farola de luz amarillenta que funcionaba, había 3 mujeres. No estaban haciendo nada. No hablaban. No miraban sus teléfonos. Estaban paradas en una formación casi triangular, vestidas con ropa normal, faldas largas, suéteres de lana, rebozos. Pero lo que a Adrián le llamó la atención fue la postura. Estaban perfectamente erguidas, con los brazos caídos a los costados, mirando fijamente hacia la puerta de su casa. «Buenas noches», les dijo Adrián, por pura educación. Ninguna respondió. Ni siquiera parpadearon. Adrián sintió esa punzada de incomodidad que te da cuando alguien te ignora deliberadamente, así que entró en su casa y cerró con llave. A través de la ventana de madera, que tenía pequeñas rendijas por la vejez, se quedó observando. Pasó 1 hora. Las mujeres no se habían movido ni un centímetro. No se cansaban, no cambiaban el peso de una pierna a otra. Eran como objetos colocados ahí por alguien. A las 2 de la mañana, Adrián se quedó dormido. Cuando despertó a las 6 para ir por café, la esquina estaba vacía. Durante la siguiente semana, las mujeres aparecieron todas las noches. Siempre a la misma hora, siempre en la misma posición. Adrián empezó a documentarlo en su libreta de notas de edición. 22 de agosto, están de nuevo. He contado 6 horas. No han parpadeado ni una sola vez. He usado el zoom de la cámara de video para verles las caras. No son jóvenes, pero tampoco ancianas. Tienen una piel que parece de cera, muy lisa. Lo más raro es que no hay ruido a su alrededor. Hay grillos en mi patio, pero en esa esquina parece que el sonido muere. Adrián empezó a experimentar síntomas físicos. Una náusea constante que empezaba justo cuando el sol se ocultaba. Un zumbido en los oídos, muy agudo, similar al de los aparatos electrónicos viejos. Pensó que era el adobe de la casa, tal vez humedad o algún tipo de hongo alucinógeno en las paredes. Compró un medidor de calidad de aire. Todo estaba normal. El 25 de agosto, decidió que ya era suficiente. La curiosidad y la irritación le ganaron al miedo. Salió de la casa y caminó directamente hacia ellas. A medida que se acercaba, el zumbido en sus oídos se hacía más fuerte, casi doloroso. Se detuvo a 1 metro de la mujer que estaba al frente. Tenía un suéter color crema con un tejido de flores. Adrián pudo ver los detalles, un hilo suelto en el puño, un botón de nácar ligeramente astillado. Era real. Era una persona de carne y hueso. Pero el olor no era de una persona. Olía a lodo seco y a ozono. Como el aire justo antes de una tormenta eléctrica muy fuerte. «Perdone, ¿necesitan algo?», preguntó Adrián. Su propia voz le sonó extraña, como si estuviera hablando dentro de un frasco de vidrio. La mujer del suéter crema movió la cabeza. Fue un movimiento lento, mecánico, que produjo un sonido de crujido, como cuando estiras un cuello que ha estado rígido por años. Lo miró a los ojos.
Adrián dice que nunca olvidará esa mirada. No había maldad, ni furia. Había una ausencia total de humanidad. Eran ojos que veían, pero que no procesaban. Está goteando, dijo ella. Su voz fue normal. Un poco ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo, pero era una voz humana. Nada de ecos ni efectos extraños. ¿Qué cosa?, preguntó Adrián, desconcertado. La cocina. El grifo de atrás. Está goteando. Adrián sintió que se le erizaba la piel. Su cocina estaba al fondo de la casa, a unos 20 metros de donde estaban paradas, separada por 3 muros gruesos de adobe. Era imposible que ella pudiera escuchar una gota cayendo en el fregadero desde esa distancia. Sin decir nada más, Adrián regresó a su casa. Fue a la cocina. El grifo, que él mismo había cerrado bien antes de salir, estaba soltando una gota cada 3 segundos. Esa noche, Adrián no durmió. Se quedó sentado en la cocina, apretando una llave inglesa, escuchando el sonido de la gota y sabiendo que afuera, 3 mujeres sabían exactamente lo que pasaba dentro de su casa. A partir de septiembre, las cosas empezaron a cambiar físicamente dentro de la casa. Adrián notó que el tiempo de renderizado de sus videos, que normalmente tomaba 1 hora, ahora tomaba 4. Los archivos de audio se corrompían con ruidos de interferencia que no estaban ahí cuando grababa. Pero lo más alarmante fue el peso de los objetos. Un día, al intentar levantar su computadora portátil, sintió que pesaba el doble. Luego fueron las llaves, el vaso de agua, su propia ropa. Era como si la gravedad se estuviera concentrando en su terreno. En sus notas escribió: 5 de septiembre, me cuesta caminar. No es cansancio, es resistencia. Siento que el aire se ha vuelto denso, como si caminara bajo el agua. He visto a las mujeres de nuevo. Hoy son 5. Ya no están en la esquina. Están a mitad de la calle, más cerca de mi puerta. Una de ellas sostenía algo en la mano. Parecía un pájaro. Estaba vivo, pero no se movía. Se quedaba quieto en su palma, con las alas extendidas, como si el tiempo se hubiera detenido para el animal. Adrián empezó a evitar mirar hacia afuera, pero era inútil. El sonido de los pasos fuera de su casa empezó a escucharse no solo de noche, sino a plena luz del día. Pasos pesados, lentos, rítmicos. Arrastre. Paso. Pausa. Decidió hablar con el vecino de al lado, un hombre que apenas salía y que siempre tenía las cortinas cerradas. Después de insistir mucho, el vecino le abrió apenas unos centímetros. Era un hombre pálido, con la piel que parecía estirarse sobre sus huesos. ¿Usted las ve?, preguntó Adrián sin rodeos. Las mujeres de la esquina. El vecino lo miró con una mezcla de lástima y terror. No las mire. Si las mira, el peso se queda con usted. El pueblo es viejo, joven. Aquí las cosas no mueren, se acumulan. Ellas no son fantasmas. Son lo que queda cuando alguien se olvida de irse. Son residuos. ¿Residuos de qué? De nosotros. De lo que hacemos. De lo que pensamos. Galeana es una calle de estancamiento. Todo lo que se detiene aquí, se queda para siempre. Váyase mientras todavía pueda levantar sus maletas. Adrián regresó a su casa decidido a empacar. Pero cuando intentó abrir su closet, la puerta no se movió. No estaba bajo llave, simplemente pesaba demasiado. Intentó jalar con todas sus fuerzas, pero era como intentar mover una montaña. Sus manos resbalaban por la madera, que ahora se sentía húmeda y fría. El 12 de septiembre es la fecha del último audio de WhatsApp que recibí de él. Es un audio de 3 minutos. Durante los primeros 2, solo se escucha su respiración agitada y un sonido de fondo que parece el de una lija frotando metal. Ya están en el patio, dice Adrián en el audio, susurrando. No sé cómo entraron. No escuché la puerta, no rompieron nada. Simplemente, aparecieron ahí. Están paradas entre mis macetas. Son 7 ahora. La del suéter crema está justo frente a la ventana de mi estudio.
Me está mirando. Sus ojos no tienen pupilas. Son solo una masa grisácea, como agua sucia. En el audio se escucha un golpe seco. Algo cae al suelo. Mi cámara, continúa Adrián, con la voz quebrada. Se cayó de la mesa. Pesa tanto que rompió el tripié. No puedo levantarla. Siento que mis propias manos pesan kilos. Me cuesta subir los brazos para sostener el teléfono. El aire huele a cobre. Huele tanto a cobre que me sabe la boca a sangre. Las mujeres empezaron a tocar las paredes de la casa desde afuera. No golpeaban. Solo ponían las palmas de sus manos contra el adobe. Adrián dice que podía ver cómo el muro se hundía ligeramente bajo la presión de sus manos, como si el adobe se volviera blando, como plastilina. La casa se está encogiendo, dice en el audio. Los muros se están moviendo hacia adentro. No es mi imaginación. He medido la distancia entre mi escritorio y la pared de la cocina. Se ha reducido 10 centímetros en una hora. Me están aplastando de forma lenta. No quieren matarme rápido. Quieren que yo también me vuelva parte del peso. Adrián logró salir. No sé cómo, pero lo hizo. En su último mensaje de texto me explicó que tuvo que abandonar todo. Su equipo de edición, su ropa, sus ahorros que estaban en una caja fuerte que ya no pudo mover. Salió de la casa gateando, porque sus piernas ya no soportaban el peso de su propio cuerpo. Dijo que mientras cruzaba el patio hacia la salida, tuvo que pasar a centímetros de una de las mujeres. Ella no hizo nada por detenerlo. Solo bajó la vista hacia él. Adrián dice que pudo ver los poros de su piel, el vello fino en sus mejillas, las venas azuladas en su cuello. Era tan real que dolía. Me dijo algo, escribió Adrián. Mientras yo me arrastraba por el piso, ella se inclinó un poco. Te olvidaste de cerrar el gas, le dijo ella.